gracias, Adrián. Esto es así, o sea, nos pasó con la newsletter y digo, bueno, yo lo tengo que contar. Evidentemente, seguro que todos vosotros habéis visto el estudio de Fermap, no porque lo hayamos contado solo en Mi Empresa es Saludable, sino porque ha salido en la televisión, en las radios. Olga, ahora mismo en apariciones mediáticas, pues Pedro Sánchez, Feijóo y Olga, más o menos. Muchas gracias Adrián. Gracias sobre todo a Mi Empresa Saludable y a Fundación Mafre por la invitación. Para FREMAP es un orgullo estar aquí y sobre todo, como dices, cuando me contabas, ¿no? Bueno, todo ese cariño y esa profesionalidad con la que habéis organizado este evento, pero cuando hablábamos preparando esto me lo contabas y yo creo pues, que no hay mayor satisfacción, ¿no? De decir, oye, que realmente el estudio que hemos sacado aporta valor, que es lo que pretendemos, que aporte valor a las empresas, que aporte valor a la sociedad y que podamos contribuir, pues poner un granito de arena en seguir trabajando en pro de la salud, en este caso, pues de la salud mental, que es lo que nos ocupa. Muy bien. Bueno, tenemos una primera... una primera pregunta. En el informe se habla de causas por este tipo de trastornos de la salud mental, que es algo de lo que se viene hablando mucho, incluso ha llegado al Congreso de los Diputados, ha aumentado mucho porcentualmente, las bajas superan los 3 meses. Claro, yo quería preguntarte a qué es debido y también que nos pusieras un poco en contexto del estudio, ¿no? Vale, pues si os parece, Adrián, lo que decíamos, aterrizamos un poquito, nada, los 3 datos más significativos que yo creo que pueden interesar, porque el estudio pues está ahí abierto para el que le interese, pero si pasas la diapositiva para que podáis visualizar los principales datos, bueno, nosotros como Mutua de Accidentes de Trabajo, pues lo que tenemos es una base de datos muy potente. Sabéis que tenemos tanto la parte de accidente de trabajo, todo lo que es contingencia coprofesional, como damos cobertura a la parte de contingencia común de la mayor parte de las empresas que están asociadas. La salud mental, en realidad las bajas que provoca son en el 80-90% vienen derivadas de contingencia común, es decir, no tienen ese origen profesional. A día de hoy, pues porque tal y como está la legislación, no están dentro de la lista de enfermedades profesionales, el accidente de trabajo necesita una causalidad que es muy difícil a día de hoy de verificar, con lo cual van vía contingencia común. Nosotros podemos ser ese observatorio porque el Servicio Público de Salud nos vuelca los datos. ¿Qué dijimos? Dijimos, oye, qué interesante poder hacer un análisis Big Data potente con todos esos datos que nos vuelca el Servicio Público de Salud, es decir, qué bajas, qué patología, bajo un código CIE-10, que es trastorno mental y comportamental, que tenemos, qué le está pasando a la gente que está en el entorno laboral, que es nuestra población muestral. Y bueno, dentro de eso, pues además somos la primera mutua a nivel nacional, tenemos la cuota de mercado más alta, con lo cual la representatividad que tenemos es muy potente. Hicimos un estudio con unos 3 millones de trabajadores y analizamos unas 380.000 bajas de trastorno mental y comportamental a lo largo de 7 años. Nos interesaba también decir, oye, ¿qué ha pasado? O sea, desde el 2015. Desde el 2015 hasta el 2022 estudiando a 3 millones de trabajadores y casi 400.000 bajas. Eso es. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la variable temporal es importante. ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué ha pasado con la pandemia? No todos nos hemos transformado. Hoy comentaba ahora con una compañera, decíamos, madre mía, he cogido el AVE y ya no está donde se cambiaban los billetes, ya no está. He dicho, ¿cuánto tiempo hace que no viajo? Pues es verdad que la pandemia ha afectado, pero queríamos saber también cómo ha afectado a la salud mental. Todos sabemos que algo ha pasado, pero ¿qué cifras objetivas tenemos para poder saber cómo ha evolucionado el comportamiento? Principales resultados suponen las bajas por trastorno mental y comportamental, suponen el 15% de los días de baja y es la segunda causa que más días genera después de los trastornos musculoesqueléticos. Seguro que si recordáis, todos los que estamos metidos en estos temas, pues siempre la parte psicológica sabíamos que era un poco el abordaje del futuro, pero a día de hoy es el abordaje del presente. Probablemente en incidencia tiene una incidencia más bajita, 6,5, creo que es 54, os he puesto, pero es que es la segunda causa de días de baja porque, como decía Adrián y os adelantaba, la duración media de los procesos estimados son de prácticamente 3 meses, 94 días. Luego habrá diferenciaciones, lo hemos diferenciado por sexo y por tramo de edad. Y es verdad que hay diferencias, pero dices, es que son bajas de 3 meses, con lo cual yo creo que no solamente por la afectación que supone para la persona que lo padece, por supuesto, sino también por el impacto que tiene en las empresas y en la sociedad, en la sostenibilidad del sistema. Ajá. Yo creo que en la siguiente diapositiva, eso es. Mira, aquí tenemos lo del incremento de la incidencia. Si os fijáis en estas dos gráficas sencillitas, os he puesto un poco cómo es la incidencia total y luego que además Elena tiene un estudio muy interesante que me estaba adelantando, que estoy deseando ver al detalle, ¿no? Hablamos un poco de qué diferencia hay entre los
3 tramos de edad: menores de 35 años, de 35 a 49 y más de 49 años. Tanto en la incidencia como en la duración. Yo creo que son 2 variables claras. El número de bajas puede ser no tan alto, pero la duración media de los procesos, fijémonos, se ha disparado. El momento de mayor duración de los procesos fue en el inicio de la pandemia. También a esto hay que sumarle probablemente pues todos los problemas, las limitaciones que tenía el Servicio Público de Salud desbordado, una ausencia de integración de la psicología en atención primaria, y los procesos obviamente aumentaron mucho en duración. Pero ahora mismo, cuando decimos ¿es un problema de ahora?, yo siempre digo pues es algo que veníamos teniendo mucho tiempo, porque si os fijáis, prepandemia ya teníamos unas tasas de índice de incidencia y de duración similares, o sea que es un problema que como sociedad llevamos arrastrando tiempo, y yo creo que es importante que podamos contribuir todos aquellos implicados en visibilizar y en ayudar a las empresas y a la sociedad pues a contribuir un poquito con el problema. La duración media es un 97%, importante, aunque el mayor incremento de incidencia, es decir, el mayor aumento de bajas, de número de bajas, se ha dado en la población más joven, cosa Sí, que es lo comentábamos al principio de la jornada. algo muy significativo, y además en todos los estudios generacionales se está viendo que algo pasa, que está pasando con esa generación, pero la duración media no aumenta tanto en ese tramo de edad, sino que aumenta en los colectivos de 35 a 49 y de más de 49 años, entre un 46 y un 48% más de incremento de duración, con lo cual pues ya nos está dando indicadores de decir, oye, algo está pasando. No sé si está en la siguiente diapositiva, pero afecta sobre todo a mujeres, ¿no?, más que a hombres incluso. Eso es. En realidad, la afectación psicológica, un poco por definición científica, suele ser un 2:1 de incidencia a mujeres y a hombres. Si lo vemos aquí en los datos, el aumento de los hombres se ha crecido exponencialmente respecto a la incidencia en mujeres, pero la duración media es mayor en mujeres que en hombres. Es algo bastante curioso, sí. No sé si pasamos ya, si quieres que podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque una vez que tenemos estos datos y que ya hemos aterrizado un poco el estudio, tú en muchas ocasiones, en muchas entrevistas previas al desarrollo de este estudio, has defendido, oye, necesitamos que exista la figura de un psicólogo de empresa, igual que tenemos muchas otras figuras comúnmente aceptadas en nuestro entorno laboral, necesitamos un psicólogo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para enfrentar de una forma proactiva esta situación? Pues yo creo que la base es prevención y educación. Mira, si pasas en la diapositiva con algunas pinceladas, no había dicho, aunque lo había puesto, que lo habréis visto en el estudio, que el coste estimado por proceso de psicología para la empresa, el coste puro empresa, es decir, lo que la empresa paga, dices, bueno, están de baja, yo no pago nada si están de baja por contingencia común. No, sabemos que pagamos unos días y que además hay una cotización a seguros sociales durante todo el tiempo que dure la relación contractual con el trabajador. Hablamos de periodos largos. La media de coste puro por empresa con las bases reguladoras, que es la otra información que tenemos nosotros con tesorería de afiliación, es de 2.000 euros por proceso. O sea, yo creo que en prevención, siempre que hemos hablado, ¿no?, y bueno, pues con gente que hemos tratado este tema desde hace muchísimos años, quizá la parte psicosocial ha costado mucho, ¿no?, el entrar en prevención de riesgos psicosociales, pues por muchos factores, pero entre otros, pues porque ese ROI y ese retorno a corto plazo que nosotros buscamos no se visualizaba. Pero es verdad que decir, es que solamente por el coste que tiene, hablamos de costes directos, todos los indirectos de incapacidades, sanitarios, Sí. lo que le cuesta a la empresa sustituir a esa persona, eso ni entramos. No entramos en eso, estamos hablando solo de lo que va a pagar seguros sociales. Coste puro empresa, es decir, es que solo por eso ya merece la pena, por eso y por abogar un poco por la salud y por tener un mejor valor y una cultura realmente protectora a nuestros empleados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pasar de la prevención de riesgos psicosociales, que debe ser la base, o sea, no puede haber una promoción de la salud si no tenemos controlado el mínimo exigible legalmente, es decir, que menos que mis condiciones no produzcan daño a los empleados. Y una vez que tengo eso, no es suficiente. Nos dicen que la prevención de riesgos psicosocial es importante, pero no suficiente, que hay que seguir trabajando en promoción de la salud. Necesidad de adaptación, pues a los cambios, a la situación que tenemos ahora, las necesidades de la población trabajadora, que no son iguales ahora que hace unos años. Hablábamos de ese impacto del COVID, pues sí, ha tenido impacto, y las demandas de las personas son diferentes y tenemos que adaptarnos. Las empresas nos tenemos que adaptar, no nos queda otra.
Y sobre todo, ¿por qué? Porque al final todo esto es un tema de eficiencia y de sostenibilidad de la propia empresa. Es decir, es fundamental que por la propia supervivencia de la empresa, que mis trabajadores puedan permanecer en las mejores condiciones durante todos los años que nos esperan por trabajar. Y en ese sentido, para mí es muy importante la figura del profesional de la psicología, ¿no? Bueno, psicólogo de empresa. Puede haber muchos ámbitos, es verdad que no es una figura que realmente esté Sí, normalizada. estandarizadas, ¿eh? A lo mejor pues hay profesionales de la psicología en recursos humanos, hay profesionales de la psicología en prevención, pero no hay una figura clara de decir es que el psicólogo es el que mejor conoce, obviamente, los procesos emocionales, conductuales, es el que mejor conoce cómo funcionan las personas, pero además, si está especializado en empresa, también conoce las condiciones organizativas. Eso es la organización. Claro, yo creo que puede ser el mejor impulsor, el mejor influencer un poco de esta promoción de la salud, como decíamos antes, y sobre todo que incluso integrarlo desde la propia vigilancia de la salud, de los protocolos de vigilancia, para que haya una vigilancia transversal y completa de todos los aspectos de salud. Vale, estamos centrándonos mucho en hacer cosas proactivas, en adelantarnos al problema, pero yo ahora quiero ir bueno, no sé si querías... tenemos aquí... Sí, esa era alguna de las cosas que... O sea, ahí es verdad que como recursos, es decir, bueno, pues al final recursos hay muchos. Estos son algunas de las cosas que tanto FREMA como el Colegio de la Psicología de Madrid hemos trabajado, que están abiertas de forma gratuita, Fundación MAFRE, o sea, yo creo que hay muchas entidades y sobre todo muchos actores implicados que están sacando mucho material para que las empresas lo puedan aprovechar y decir, oye, que ¿quieres hacer una campaña? Pues aquí tienes todo esto, ¿no? Ya lo han trabajado profesionales, pues empaquétalo, hazlo a tu manera, pero promueve, ¿no? Promueve y sensibiliza y conciencia, que es la base. Sí, que partiendo de un interés y sin contar con una gran cantidad de recursos ya podemos empezar a hacer cosas. Decíamos, estamos muy en el arranque proactivo, ¿no? Vale, cómo podemos hacerlo desde antes, pero hay algo del estudio que me pareció reseñable. En la intro casi dice: disminuir la incidencia de las enfermedades relacionadas con la salud mental pasa por favorecer la recuperación y la reincorporación al trabajo. Es decir, cuando ese trabajador vuelve de esa larga estancia en una baja, o sea, hablamos de una media de 100 días, ¿cómo favorecemos esa reincorporación? Porque es algo muy individual, no es como lo físico, o sea, no tenemos una estimación clara de, no, una lesión de hombro se estima que se recupera así, a ver, mueva usted para aquí, para allá, sí, adelante, está usted recuperado. Claro, esto es mucho más complicado, el aterrizaje de nuevo en el puesto, el aterrizaje en el contexto que le provocó esa baja. ¿Cómo podemos orientar estas reincorporaciones? Primero, para que no vuelva a caer, para que sea eficiente para la empresa. Pues, a ver, la verdad es una pregunta clave. Cuando me la dijiste dije, pues mira, muy bien tirada, ¿no? Yo creo que viene muy al hilo de las necesidades que se plantean hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos grandes limitaciones. La primera es la protección de datos, es decir, hay una descompensación o un encontronazo entre la obligación del empresario a adaptar el puesto después de incorporaciones largas y el derecho a la protección de la intimidad y a no vulnerar los datos del trabajador. ¿Qué pasa? Que las bajas hemos dicho que casi todas son de contingencia común. La empresa es ciega a esos datos. O sea, un empresario, a no ser que el trabajador voluntariamente haya querido decir cuál es el motivo de su baja, pues no está obligado y la empresa no lo sabe. Entonces, es difícil porque por protección de datos la empresa no va a saber qué patología ha habido y con lo cual es muy complicado a nivel preventivo. Por eso hablaba de una figura, es decir, es que desde vigilancia de la salud, en esos reconocimientos que pasan después de periodos prolongados, debería haber un control de salud y poder mantener desde el estricto punto de vista de la responsabilidad en el tratamiento de los datos y no vulnerar los derechos de los trabajadores, pero sí poder informar si hay condiciones que pueden suponer un riesgo, porque si no, la realidad es que hoy día no hay una adaptación, no puede haberla hasta que no haya por lo menos un trasvase de información, aunque sea entre servicios médicos, ¿no? Entre profesionales médicos, porque es cierto también, perdonad, que la patología mental también está muy estigmatizada. Y es un problema. O sea, desde casi todos los entes públicos, empresas privadas que estamos concienciados, intentamos un poco trabajar la sensibilización y decir, oye, es una patología más. Desestigmatizar, no sé cómo es la palabra, desestigmatizar, pero justo. eso es. Porque a día de hoy es un problema del trabajador, como si no hubiera tenido, como si fuera más vulnerable o como si no tuviera fortalezas, y nada más lejos de la realidad. Es que cualquiera de nosotros podemos sufrir cualquier tipo de proceso de patología mental o
comportamental dependiendo de las circunstancias y por eso no hay una adaptación real, que es lo que queremos romper una lanza a favor, de decir, bueno, pues que se pongan los organismos un poco de acuerdo, que esa protección de datos obviamente no vulnere de derechos, pero que den pie a que el empresario pueda cumplir con esa legislación, que se integre la psicología dentro de las empresas y, sobre todo, si creamos lugares promotores de salud desde lo que trabajar la educación a la salud, es mucho más fácil que ese lugar sea más saludable para todos los trabajadores. No quiero contribuir a ese estigma, pero voy a hacer de abogado del diablo. Bien, bien. Bueno. Bueno, mira, teníamos aquí, perdona, que a veces no estoy muy ducho con sí, bueno, no te pasando el Bueno, vamos PowerPoint. hablando si ya yo creo que es más fácil. Bueno, claro, yo quería decirte, hace poco leía en la prensa al autor de un libro, no recuerdo su nombre, pero decía que hay un problema con el auge de la salud mental y decía él literalmente, y por eso lo leo, uno de los problemas que tenemos es que se ha popularizado el término de salud mental y se está haciendo atención técnica terapéutica a una generalidad de la población con padecimiento de lo que se denominan padecimientos comunes. ¿Eso qué genera? Bueno, pues gente que con un trastorno mental grave y padecimientos más severos no llegue a tener asistencia, no llegue a tener esa visibilidad. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esta aseveración, si hay problemas o obstáculos comunes de la vida diaria que hoy en día estamos convirtiendo en algo susceptible de ser tratado. Si ese aumento de la preocupación también viene dado porque padecimientos comunes, que antes los considerábamos así, ahora los vemos como problemas. A ver, es cierto que hay un aumento de la visibilidad de estos problemas. Que ese aumento de la visibilidad no necesariamente quiere decir que no los hubiera antes, aunque es verdad que las condiciones que hemos tenido en otros momentos socioculturales no son las de ahora. Esto es algo parecido a la escala de necesidades de Maslow, ¿no? Pues hay unas necesidades básicas, si no están cubiertas mis necesidades básicas físicas de alimentación, de seguridad, pues yo no puedo pensar en un bienestar emocional. Como sociedad hemos avanzado y hemos ido afianzando una serie de estratos y ahora cada vez más pues pensamos en todo esto y esto hace que nos preocupe y que nos ocupe. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel técnico, digamos, lo que es el DSM, creo que vamos por el 6 ya, estamos a punto de lanzar el 7, que es un poco la guía de los psicólogos y psiquiatras donde se recogen como el manual en medicina, pues aquí nosotros lo que vemos es qué son las patologías, cuáles están diagnosticadas y demás. En este avance de los años del DSM, ahora mismo hay muchísima patología que hace 20 años no estaba incluida, que no es patología en sí, casi todos son síndromes, desórdenes, trastornos, pues por ejemplo, un trastorno del estrés adaptativo, el síndrome posvacacional, que todo el mundo me preguntaba después de cuando llegamos de vacaciones, Olga, queremos hablar del estrés posvacacional. Y yo decía, a ver, no es una enfermedad, no es una patología, es un trastorno de adaptación, pero como el estrés, que puede ser prácticamente igual. Es verdad que como sociedad nos hemos concienciado, le damos más visibilidad y estoy de acuerdo con el autor en un punto, y es que puede que hayamos contribuido a vulgarizar el término, que puede llevar algunos elementos negativos asociados, ¿no? Pues como, igual que lo vulgarizo el que me tomo, porque, oye, yo no duermo, yo tampoco, ¿tú qué te tomas? Pues dame una de esas. Claro, es que fíjate, esto lo leía el otro día, casi la mitad de los funcionarios, que igual no es vuestro caso, pero bueno, es una parte representativa de la sociedad, consume de forma abusiva ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Se trata en concreto de un 45% de los trabajadores públicos, según un estudio elaborado por el CESIF, que es la central sindical de los funcionarios. Esta noticia se publicaba el pasado día 10, coincidía con el Día de la Salud Mental. Claro, yo no sé si estamos, como tú dices, medicalizando padecimientos comunes. O sea, vivimos una etapa España siempre está en el top de los rankings del consumo de ansiolíticos. Yo no sé si vivimos un poco en esa etapa, ¿no? Pues yo mi percepción, esto que es ya mi percepción un poco personal y profesional, sí, claro. ¿no? Es que, a ver, hay dos cosas importantes que además hay que poner en mesa de juicio ahora que están en temas políticos. Primero es una ausencia de la inclusión de la psicología y la psiquiatría en atención primaria, sobre todo psicología. ¿Qué sucede? Que cuando no hay una red asistencial psicológica como un profesional más, pues como una enfermería, como una matrona, como cualquier otra especialidad, el problema es que quien te va a atender es un médico. Y el médico medicaliza, porque el médico al final lo que hace es poner un tratamiento farmacológico. El psiquiatra también pone tratamientos farmacológicos, pero de otro tipo, o sea, él va a controlar más, pero al psiquiatra llegan muy poquitos, porque es una especialización que hasta la que no hay recursos, no los tenemos, esa es la realidad. Hasta que llegan al psiquiatra, pues la mayor parte se quedan en esa primera barrera, pues ese médico de familia que con sus herramientas hace lo que puede y sus herramientas casi todas son farmacológicas. El psicólogo es el que desmedicaliza todo eso, ha apoyado con el psiquiatra, si el psiquiatra estima que
que necesita farmacología, pues perfecto. Pero lo que intenta el psicólogo es dar herramientas para que sin necesidad de consumir sustancias tú puedas cambiar, porque al final la sustancia lo que baja es el síntoma. Es decir, a mí me va a tapar lo físico, me va a tapar el síntoma. Pero si mi problema es que yo no sea, que no tengo habilidades, que no tengo recursos, que no tengo herramientas, en cuanto el síntoma baje, la causa sigue ahí. Entonces yo creo que uno de los primeros problemas, que efectivamente hay mucha más medicalización, ¿por qué? Porque no hay una integración de la psicología en la atención primaria y también porque, lo que decíamos anteriormente, se ha vulgarizado el término y al final... Lo reflejabas tú muy bien en el... Tú no duermes, yo tampoco, ¿qué te tomas? ¿No? Ese proceso tan natural y una conversación tan coloquial como puede ser esa deriva en cifras como esta. No quiero hacer spoiler de lo que vamos a contar dentro de unos minutos con Elena Cascante y con Marta Pitarch, pero las dos preguntas siguientes van un poco por ahí, porque dentro de unos minutos vamos a hablar de salud y mujer junto a Marta de la asociación Let's Women. ¿Por qué crees que el consumo de psicofármacos es mucho mayor en mujeres? ¿Tiene que ver con esa cifra que nos dabas al principio, de que los problemas psicológicos siempre son 1 a 2 entre hombre y mujer? Pues yo, deseando detallar los estudios, porque ya os digo que soy una apasionada de estos temas, mi opinión personal respecto a los datos era que efectivamente hay 1 o 2 en mujeres y, ojo, en la franja de edad de menos 35 años, la mujer presenta un triple de incidencia respecto al hombre en incidencia de patología. A todo esto tengo que decir que la patología es la que está diagnosticada, porque muchas veces pues vamos al médico pues que esas cefaleas recurrentes que no mejoran, esos dolores de espalda, esos dolores gastrointestinales, y solo al cabo de meses descubren que eso es psicológico y a lo mejor el diagnóstico se ha quedado pues como un... O sea, que esos son los datos que tenemos, que yo creo que son la punta del iceberg. Sí que tiene que ver que sea el doble y sobre todo que sea el triple en las mujeres de la franja de menor edad, que es muy significativo y muy llamativo. También es verdad que yo creo que hay otros factores, que seguro que Marta nos da mucha más luz, ¿no? Porque es experta en esto, pero tiene que haber factores socioculturales, tiene que haber factores educacionales probablemente, que pueden tener que ver quizá con la petición de ayuda, con la expresión o la verbalización a lo mejor en diferencias de género. Puede que la mujer exprese de diferente manera sus necesidades o que no tenga ese estigma o ese miedo a pedir ayuda. Yo creo que todo eso, lo digo desde mi punto de vista personal y ya os digo, deseando conocer el estudio, habría que estudiarlo a fondo porque estoy convencida de que hay algo más que lo genético. Tiene que haber algo cultural, algo educacional que tiene que andar por medio. Que está ahí. Bueno, y terminamos ya y vamos a ir... Elena nos expondrá ahora en unos minutos el tema de la salud intergeneracional. El estudio se ha hecho muy famoso por esas cifras que reflejan que las bajas se han disparado un 30% en los menores de 35 años. Claro, yo quería preguntarte, ¿esto a qué crees que se puede deber? ¿Es una generación, como dicen algunos, con un poco de trazo grueso, es una generación como más floja psicológicamente? ¿Crees que la dificultad, la incertidumbre que tiene que ver con sus propias condiciones materiales, con que nunca llegarán a tener el desarrollo vital que han tenido sus padres, compra de casa o cosas similares, eso influye? ¿Qué es lo que está afectando tanto a las generaciones más jóvenes? Pues un poco lo mismo, ¿no? Hablando con Elena, estaba deseando, porque es un poco esa segunda parte. Nosotros es un estudio pues descriptivo, describimos lo que vemos, no podemos hacer inferencias causales porque no, pero sí estamos trabajando en desarrollar otros estudios donde poder profundizar, pero yo creo que esta generación, desde el punto de vista psicológico, tiene mucho que analizar, o sea, tienen una mentalidad diferente, tienen un enganche diferente, tienen unas prioridades distintas. Probablemente la pandemia les habrá impactado y les habrá fomentado muchas cosas, o sea, por supuesto, parte organizativa como estabilidad del empleo, esa seguridad, esa propia concepción del trabajo como medio de vida, no sé si es tanto un medio para un fin en sí mismo, a diferencia de otras generaciones, tiene que ver con sus querencias, con sus voluntades y yo creo que también yo no creo que sean más flojos, yo no creo que alguien que necesite más ayuda o que tenga más incidencia sea más flojos, que es lo que quizá los de otras generaciones tendemos a pensar, decir, bueno, es que esto a nosotros no nos pasaba. Pues quizá yo pensaría que necesitan otras habilidades y otros recursos y una adaptación, porque el mundo laboral pues todavía está diseñado para una inmensa mayoría, quizá de una media mayor, y estas generaciones que vienen nos están haciendo, decía al principio, cambiar a las empresas, nos tenemos que adaptar y al final ellos son nuestro futuro, o sea que más nos vale adaptarnos a ellos para hacer que ellos, que son los que van a tirar de todo esto, pues puedan encontrarse mejores condiciones.
Bueno, Olga, pues con este mensaje positivo y proactivo nos quedamos. Os pido un fuerte aplauso para ella. Gracias, muchas gracias, Adrián.